Y vamos a orar para que este momento en el que Dios nos quiere alimentar con su palabra, quiere que crezcamos en gracia y sabiduría, pues que la palabra quede sembrada en nuestro corazón. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque todos los días nos das mostrando, Padre bendito, tu misericordia y tu favor. Gracias por darnos estas oportunidades de acercarnos a ti, Señor. Gracias por las oportunidades que nos das, Señor bendito, de poder disfrutar lo que tú has hecho para nosotros, porque lo has hecho con tan amor, con tanto amor, Señor. Te damos las gracias infinitas, Padre, porque siempre estás pendiente de tus hijos, porque siempre nos tienes en el hueco de tu mano. Te damos la honra y la gloria, Padre. Bendice a las personas que están por venir, a los que estamos aquí por nombre y apellido, te los pongo en tus manos, Señor. A nuestras familias, desde el más pequeño hasta el más grande, te lo dejamos en tus manos santas, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos has dado hoy, Señor. Y permite, Padre, que nos podamos acercar aún más a ti a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El día de hoy tenemos otro invitado especial. Ese invitado es nuestro hermano Brian Sosa, al que le voy a pedir, ¿verdad?, que le demos un aplauso, ¿verdad? Nuestro hermano Brian Sosa, que nos trae la clase de hoy. Quedan con ustedes el hermano Brian Sosa. Amén. Buenos, que tengan buen día. Saludos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales también. Esta es la segunda oportunidad que tenemos de poder estar aquí, compartir un poco más acerca de la palabra. La primera experiencia aprendí mucho, creo que ustedes también. Y hay ciertas cosas que hemos trabajado para ir mejorando también. Hay algo que sí quisiera hacer así como que un pequeño paréntesis, y es el hecho de felicitarles porque han llegado hasta este final de esta segunda unidad, porque hoy lo que vamos a ver es la recta final en cuanto a la unidad número 2. Entonces el día de hoy lo que vamos a desarrollar sin más preámbulo es el tema que tenemos a continuación, que es acerca de la madurez espiritual. Esto nosotros lo podemos encontrar en nuestro manual en la página 23. Si me ayudan acompañándome a la página 23. Vamos a encontrar qué es lo que nos dice nuestro manual en cuanto a este tema, que es súper importante. ¿Por qué? Porque esto es a lo que Dios apunta con cada uno de nosotros, a que nosotros seamos día con día más maduros de lo que fuimos el día de ayer. Porque aquí quisiera hacer otro pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes estuvieron presentes en la primera unidad del discipulado. Cuando usted comenzó la primera unidad y ahora que está acabando la segunda unidad, en todo este tiempo que hay aquí, yo creo que el Señor tuvo que haber desarrollado madurez en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido expuestos a la palabra, seguimos siendo expuestos a la presencia de Dios, y sabemos que los que son expuestos tanto a la palabra como a la presencia del Señor vienen a ser diferentes en su actuar, en su caminar. Entonces, para poder comenzar este tema, primero que todo quiero que definamos lo que es madurez. Entonces, para eso yo les traigo dos definiciones de lo que significa esta palabra madurez. Yo sé que todos ya tenemos una idea clara de lo que esto significa, ¿no es así? Pero el día de hoy vamos a ver dos puntos súper importantes, porque vamos a ver lo que significa madurez en términos generales, por así decirlo. Y después nos vamos así como que a ampliar un poco más el concepto en lo que respecta a la madurez, pero madurez espiritual, que es muy diferente a la madurez que usted puede tener por su crecimiento y desarrollo como persona. Entonces tenemos dos puntos aquí. Si usted me acompaña a ver aquí la pantalla, nos dice de que cuando hablamos nosotros de madurez, nos estamos refiriendo al desarrollo, a un desarrollo tanto físico como intelectual y emocional que tiene una persona, pero ese desarrollo se ve caracterizado por un buen juicio. Pero ¿y dónde se mira ese desarrollo? En el momento en el cual esa persona actúa, en su actuar, se mira la madurez. Usted, por ejemplo, no solamente puede percibir la madurez de una persona por cómo habla, por cómo se expresa, los temas que maneja, sino que sobre todo la madurez se mira reflejada en su actuar, en su diario vivir. Ese es el punto principal y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy nosotros. Y en segundo lugar, nosotros tenemos de que cuando nosotros hablamos de madurez en términos de agricultura,
nos referimos al desarrollo completo de un fruto. Entonces, si se fija en estas dos definiciones, hay dos palabras que se repiten. Y si puso atención, la va a saber identificar. ¿Por qué? Porque lo que se repite es eso, el desarrollo. Para nosotros alcanzar una madurez necesitamos seguir desarrollándonos en el Señor. Por eso al principio yo les decía, cuando usted comenzó la unidad 1 y ahora que está acabando la unidad número 2, en todo este lapso de tiempo, yo creo que cuando usted mira a la persona que comenzó, yo creo que es diferente a la persona que es usted hoy en día. Porque el punto es, si miramos cómo la palabra cobra más sentido, porque si no hay un resultado diferente, ahora que nosotros nos estamos capacitando, ahora que nosotros nos estamos exponiendo a la palabra, entonces puede de que si ese cambio no es evidente en nosotros, puede de que realmente solo seamos oidores, olvidadizos, porque en sí, lo que se basa así, lo que nosotros vamos a ver ahora, lo de la madurez, como les decía, esto se ve reflejado en la manera en cómo una persona también actúa. No solamente basta por cómo la persona se expresa, sino también cómo vive su vida delante del Señor. Entonces, habiendo especificado este punto acerca de la madurez en términos generales, podemos empezar a hablar de lo que es la madurez espiritual. Y aquí como tal no les traigo una definición. Y esto lo podemos ver nosotros en el primer párrafo de nuestro manual, en la página 23, dice de que Dios tiene que usar y menciona cada uno de estos puntos. Porque aquí la diapositiva nos dice de que Dios utiliza personas, presiones, pruebas, que ese es un tema que tenemos fresquito del domingo pasado. ¿Alguien se recuerda quién dio el tema pasado acerca de las pruebas? ¿Cómo se llamaba el hermano? El hermano Manuel nos compartió acerca de lo de las pruebas. Sí, Manuel Borjas. Y creo que sobre todo lo que nos quedó claro es la diferencia entre tentación y prueba, que yo creo que si le pregunto, creo que sí me sabría responder cuál es la diferencia entre ambas, ¿no? El enemigo tienta, pero el Señor prueba, ¿vale? Solo para hacer un pequeño así como que repaso. Entonces, nosotros observamos de que cuando hablamos de madurez espiritual, Dios utiliza diferentes herramientas para desarrollar esa madurez espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que lidiar ¿con qué? Con circunstancias. La mayoría de las veces adversas, ¿no? Con personas, con presiones, no solamente familiares y laborales, también ministeriales aquí dentro de la iglesia también. También tenemos que lidiar con pruebas, porque ¿quién de nosotros está libre de pruebas hoy en día? Yo creo que todos, ¿no es así? Y sobre todo con el tema del sufrimiento. Pero ¿y qué es lo tremendo de todo esto? De que cada una de estas herramientas Dios las está utilizando para que el día de mañana nosotros seamos más como es la persona de Jesucristo. Porque eso es a lo que Dios apunta cuando nosotros hablamos de madurez espiritual. Jesucristo es el estándar en cuanto a lo que nosotros debemos de ser como hijos de Dios. Entonces, ayer que me ponía así como que a ver cada uno de estos puntos, me daba cuenta de que este filtro ya lo pasó antes Jesucristo. ¿Por qué? Jesús tuvo que lidiar con personas difíciles. Jesús tuvo que lidiar con circunstancias. Jesús tuvo que lidiar con presiones en su ministerio. Jesús tuvo que lidiar también con pruebas, que eso lo miramos el domingo pasado. Y sobre todo Jesús tuvo que lidiar también con el sufrimiento. Pero cuando usted viene y mira la vida de Jesús en los 4 evangelios, usted se da cuenta de que es una madurez perfecta la que el Señor Jesús tiene de principio a fin. Porque usted, si se ha expuesto a la palabra, hay una palabra que nunca se le va a venir a la mente cuando usted mire la vida de Jesús, y es el hecho de que Jesús nunca fue inmaduro. Nunca. Él siempre fue maduro, Él siempre fue perfecto, Él siempre fue sabio. Él siempre tenía una respuesta a lo que tenía que acontecer en el día a día que Él estaba viviendo cuando Él vino aquí en la tierra. Entonces me doy cuenta de que qué mejor maestro que el que nosotros tenemos y que nosotros estamos siendo moldeados o tallados conforme a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces esto yo lo quiero relacionar con el segundo punto que tenemos acá, porque nos dice, el deseo del corazón de Dios es que cada discípulo llegue a ser como su maestro. Y en esto yo les quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros mencionamos esta palabra maestro en la escritura, en los evangelios, nosotros miramos de que para referirse a maestro se utiliza una palabrita que empieza con R. ¿Alguien sabe cuál es? Cuando se referían a Jesús como maestro, ¿cómo le decían? Rabí.
Esa es la palabra. Eso es para crear un poco más de interacción así entre nosotros, ¿vale? Entonces, como tercer punto, nosotros tenemos el siguiente, de que la madurez espiritual sirve, y tengamos esto muy presente, la madurez espiritual sirve para despertar nuestro espíritu a su voz. Y es aquí donde nosotros vamos a abordar nuestra primera cita bíblica. Pero como hoy la clase no solamente, hermano, la voy a dar así yo, sino que vamos a tener participación por parte de ustedes, entonces yo le tengo una sorpresa. Quiero que revise cada uno debajo de su asiento a ver si encuentra un papelito. Si usted encuentra un papelito, es que eso significa de que usted ha sido escogido para que usted me ayude a leer la cita bíblica que está acá. Entonces cada uno va a revisar debajo de su asiento a ver si encuentra ese papelito. Y si no encontrase, ya tenemos uno acá, por ejemplo. Exactamente. Yo no sabía que se iba a sentar ahí, ¿vale? Bueno, tenemos uno, otro. Vamos a ver, en la fila suya, hermano Rodrigo, está más acá. Casi no le atino, pero más o menos está cerca. No, entonces, el papelito está, hermana, en la silla de adelante está el papelito. Sí. Hermana, en la silla de adelante. Sí, en la silla de adelante suya, entonces usted... Bueno, Vale, pero vale. es como que se fuera toda su fila, ¿eh? Sí, entonces ni modo, hermano. Yo digo, si no atino con uno, bueno, entonces por fila. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos entonces por orden? En la fila del hermano Rodrigo hay un papelito, solamente de que el papelito está más acá. Entonces me va a ayudar hermano Rodrigo a leer esta cita. Espero que no ande afónico hoy. Sí, solo que en un momento, solamente voy a explicar el orden. En la segunda fila me ayude usted, hermana. En la tercera usted. Y por último, hermana, me ayudaría usted, la fila que está más aquí al costado, ¿vale? Así vamos a seguir con ese orden. Primero el hermano Rodrigo, después la hermana, después la fila de atrás y por último así, me ayuda usted, ¿vale, hermano? Entonces, hermano Rodrigo, cuando quiera, ahí está la cita bíblica, ¿vale? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a la casa llena de humo. La casa se llenaba de humo. Ajá. Entonces dije... Ah, sigue. Sí. No me había relajado, ¿ah? No. Por eso no me fue relajado. Sí. Entonces dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Yo creo que este texto nosotros lo conocemos más, pero solamente por la parte que dice el verso 8 de heme aquí, envíame a mí, ¿no? Pero recapitulando un poco hacia atrás, el punto que vamos a desarrollar es este: la madurez espiritual sirve para despertar nuestro espíritu a su voz. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco el texto que nos acaba de leer nuestro hermano Rodrigo. ¿Por qué? Porque nosotros miramos de que aquí quien está hablando, ¿quién es? El profeta Isaías, ¿no? Entonces miramos de que el profeta Isaías, en un momento, él ve el trono del Señor y mira estos seres que son los serafines, que son los que están diciendo santo, santo, santo delante del trono de Dios, ¿no es así? Pero lo que me llama mucho la atención es el hecho de, por ejemplo, lo que dice en el verso 5 y en el verso 8, porque hay varios puntos que nosotros podemos sacar para desarrollar lo que nosotros estamos viendo en cuanto a la madurez espiritual.
Porque fíjense en algo, estos versículos en ninguna de las palabras que nos ha leído nuestro hermano Rodrigo dice la palabra madurez, pero podemos sacar ciertos principios. ¿Por qué? Porque algo que me llama la atención es que, por ejemplo, en el verso 5, el profeta Isaías reconoce su condición. ¿Y qué es lo que dice él? Que el mismo texto nos lo dice. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. Entonces aquí nosotros miramos de que el profeta reconoció su condición delante del Señor. Eso es una característica que tiene una persona que tiene madurez espiritual, que reconoce su condición delante del Señor. Y no solamente eso, la persona que tiene madurez espiritual o la persona en la cual Dios está desarrollando dicha madurez, también nosotros miramos de que, como dice el versículo 8, al final de que el profeta Isaías es purificado de esa inmundicia de labios que menciona ahí, viene y miren lo que dice el verso 8 y dice, después oí la voz del Señor. Fíjense de que él mira el trono, él mira los serafines, pero él solo escucha la voz después de que viene uno de estos seres con un carbón encendido y lo purifica a él. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros también de ahí? Cuando nosotros andamos en santidad, andamos mucho más sensibles a poder oír la voz de Dios, que fue lo que le pasó a él, al profeta Isaías. Otra cosa también que nos llama mucho la atención es el hecho de que Dios aquí menciona un propósito, pero no nos da como toda la información. Aquí Dios solamente lanza una pregunta y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero no está diciendo qué tarea va a ir a hacer la persona, solo está diciendo quién va a ir. Entonces nosotros miramos de que aquí el profeta Isaías da una respuesta diferente al que podría dar otro personaje de la escritura y lo puede comparar con un Moisés, con un Gedeón, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros miramos la disposición que este hombre tenía. ¿Por qué? Porque uno, al estar expuesto a la presencia de Dios como lo fue expuesto este hombre, y no solamente eso, sino que al ser purificado delante de la presencia del Señor, una persona que es madura espiritual no pone tanto pero a lo que Dios quiere hacer a través de la vida de uno. Y aquí yo quiero de que hagamos memoria nosotros cuando comenzamos en el Señor. ¿Se acuerdan cuando venía el líder del grupo de crecimiento y nos decía, ¿usted cree que me podría ayudar con una oración? Yo no sé ustedes, pero yo también le oía lo de las oraciones. Y prácticamente, cuando decían de que compártanos una enseñanza, para mí era como que me quería meter debajo de las piedras, me recuerdo yo. Pero todas esas cosas, ahora que yo las veo, cuando miro desde el momento en el cual el Señor vino a mi vida hasta el son de hoy, yo puedo ver eso, una diferencia. No porque yo sea alguien especial, no porque, ay, hermano, ¿usted cómo se esfuerza? No, sino porque el Señor ha ido desarrollando poco a poco esa madurez. Porque yo creo que todos aquí, si yo le pido, hermana, ¿usted me puede ayudar con una oración? Yo creo que todos estamos en la disposición de poder orar. Entonces así miremos este principio que tienen las personas que tienen madurez espiritual, esa disposición de que sin tener toda la información de lo que se va a hacer, tienen esa disposición por hacer y por servir al Señor. Entonces, siguiendo y avanzando con el tema que tenemos hoy, nosotros encontramos lo siguiente. Necesitamos al Espíritu Santo para ser purificados y encontrados con la santidad y con el poder de Dios. Esto es súper importante, el tema de la santidad. ¿Por qué? La misma Escritura nos dice a nosotros de que sin santidad, ayúdenme a terminar el versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ese versículo no solamente le está hablando de cuando uno esté cara a cara, allá en el cielo con el Señor. También ese versículo nos lo dice en el aquí y en el ahora, de que no van a poder ver algo de Dios en mi vida si yo no ando en santidad. El rey David cayó cuando él pecó con Betsabé. Él no andaba reflejando a Dios cuando él andaba en esa condición. Pero ¿cómo lo refleja al Señor? Cuando él andaba en la línea, cuando él se arrepiente, cuando él vuelve otra vez y cuando comienza nuevamente a tener una vida agradable delante de él, nosotros podemos ver destellos de la persona de Jehová en la persona de David. ¿Por qué? Porque estaba esa santidad en él. Entonces nosotros miramos de que es necesario el ser purificados. Lo acabamos de ver hace un momento en el caso de Isaías, de que él antes de escuchar la voz de Dios, ¿qué fue lo que pasó con él? Fue purificado, y eso sigue pasando al son de hoy, porque la misma Escritura nos dice de que despojémonos de todo peso y de todo
carga de pecado que nos asedia, dice la palabra, ¿no es así? Porque el pecado fácilmente nos envuelve a nosotros, pero el Señor nos ha dado su sangre, el Señor nos ha dado los medios para que nosotros estemos limpios y puros delante de Él. Entonces vamos a ver nosotros qué es lo que nos dice aquí la Escritura, y para este versículo me va a ayudar mi hermana. ¿Cuál es su nombre, hermana? Erika. Nuestra hermana Erika nos va a leer Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ok, en este punto de acá quiero que ahora todos nos dirijamos al cuarto párrafo de lo que nos dice el manual. El cuarto párrafo dice: necesitamos ser bautizados con el fuego por el Espíritu Santo desde el día de nuestra conversión. Acá hay un pequeñito error. ¿Por qué? Porque el contexto que nos está hablando aquí Mateo, aquí nos está hablando de dos grupos. Sobre todo fíjense en el verso 12 que dice su aventador. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice su rastrillo. Está en su mano para limpiar su era, recogerá el trigo, que el trigo aquí, ¿a qué se refiere? A la iglesia, a su pueblo, a sus escogidos. Y dice de que con ese, ya se me fue el nombre de la herramienta esta, se recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué fuego se está mencionando ahí, por ejemplo, en la Escritura? ¿Alguien sabe? O sea, algo que sí tenemos que tener claros en lo que nos dice aquí es, número uno, de que sí, necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Pero lo que nos dice a nosotros el verso 11 en este caso es que nos habla de dos grupos. Las personas que fueron creyentes y rindieron sus vidas al Señor, y el otro grupo que no quiso saber nada acerca de Él. ¿Eso es una purificación? Sí, porque si ustedes se fijan, también el fuego está presente. Porque cuando nosotros miramos este tema de purificación, el fuego siempre va a estar presente. En el caso de Isaías lo estuvo cuando le pusieron en su boca aquel carbón encendido. Y si ustedes se fijan también en la Escritura, se maneja de que cuando van a purificar un metal precioso, ¿qué es lo que hacen? Lo pasan por el fuego. ¿Y cuál es el objetivo de eso? ¿Destruir el material en sí? No, sino que es quitar todas aquellas impurezas, todas aquellas imperfecciones que contaminan al material en sí. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. Entonces, tantas cosas que a nosotros nos contaminan en el día a día, pero que el Señor ahí está limpiándonos y purificándonos día con día. Entonces, se los vuelvo a repetir así el punto. Necesitamos al Espíritu Santo para ser purificados y encontrados con la santidad y con el poder de Dios. O sea, ese es el deseo del Señor, de que como iglesia seamos realmente, andemos y caminemos en esa santidad. Porque cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, a nosotros de la segunda venida del Señor, ¿qué es lo que dice? Él viene por una iglesia, ¿cómo? Que solo se congrega los domingos. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿O todo va quedando así súper claro? Si quieren ustedes en el manual lo pueden poner así, lo pueden rayar y poner eso de que el contexto en el cual nos está hablando así este versículo es acerca de ese juicio eterno que va a haber al final del tiempo. Cuando dice que el Señor va a separar, va a meter el trigo al granero y va a echar la paja al fuego, que es lo que nos está hablando ahí del juicio. Pero siempre está presente ahí el fuego porque el Señor está purificando. ¿Amén? ¿Ya podemos seguir? Sí. Bueno, entonces como tercer punto tenemos el siguiente. Es tener nuestras vidas ungidas y purificadas por el Espíritu Santo. Y aquí nos encontramos con otra escritura. Y aquí nos vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 4. Y para eso me va a ayudar mi hermana. ¿Su nombre, hermana? ¿Mío? ¿Sí? Alba. Si me ayuda a leer el texto, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí presente en lo que nos acaba de leer nuestra hermana? De que, por ejemplo, aquí nosotros podemos contemplar el nacimiento de la iglesia. Y miramos cómo todos ellos fueron bautizados.
Pero lo que más me gusta es eso de que dice de que todos, no solo los líderes, no solo los apóstoles, sino que todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y me llama la atención que dice, y aparecieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Entonces nosotros miramos de que la iglesia, desde que comenzó, el Señor la purificó, desde ese principio, y hasta el son de hoy, el Señor sigue todavía en ese trabajo con nosotros. Porque a veces yo me pongo a pensar, de verdad que el Señor tiene un trabajo tremendo con nosotros. Hace poco yo leí un salmo, está en el Salmo 119, no recuerdo ahora el texto, pero que el rey David expresa y dice, Señor, por favor, no te des por vencido conmigo. Me hace mucho meditar en el hecho de que a veces cuando nosotros nos damos por vencidos con el Señor, eso no está aquí en el manual, por cierto, eso lo pueden anotar si ustedes quieren. Pero me llama mucho la atención de que si nosotros seguimos aquí, es porque Él nos ha dado por vencidos con nosotros, ¿saben? A pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, a pesar de nuestro mal carácter, a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de todo eso, el Señor sigue trabajando y desarrollando, y poco a poco va creando esa madurez en cada uno de nosotros. Entonces, continuando, nos encontramos con una pregunta, que esta pregunta nos la tenemos que hacer cada uno de nosotros, y dice, ¿y tú permitirás al Espíritu Santo que queme toda escoria de tu vida? Diga. No, que me dijo que el niño, qué belleza, se va para allá y está mirando. Me dio una pregunta. Acabaste de terminar lo del bautizo, ¿cierto? Vamos a llegar y decir, están bautizando 2, 3, 5 personas sobre el templo. Entonces yo estoy ahí. Y yo le digo al pastor, quiero ser bautizado en este momento. ¿Qué puede pasar? Porque se me vino a la mente lo del eunuco con Felipe. Sí, que él al final le dijo al Señor, le dijo, no recuerdo el nombre del apóstol que estaba ahí, pero que le dijo, ¿qué es lo que impide, no? Eso, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide? Sí. Si ustedes se fijan, por lo general lo que nosotros hacemos como iglesia, y lo que se busca siempre es que las personas tengan un entendimiento de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el caso, cuando nosotros miramos la vida de Juan el Bautista, nosotros nos damos cuenta de que antes de que él reprendiese al pueblo y los exhortara y les dijera, generación de víboras, ¿por qué les dijo eso? Porque ellos pensaban de que solo se daban un chapuzón y ellos seguían viviendo sus vidas como si nada. Entonces, al punto que voy, esto es para aclararle el punto de que si nosotros hacemos como un discipulado, como un requisito, lo hacemos para que una persona tenga el entendimiento de lo que está haciendo. Porque el viejo hombre queda ahí, hermano, o sea, y debe de emerger en nosotros cuando emergemos de las aguas del bautismo una nueva manera de vivir que se debe de evidenciar en nuestro actuar. Pero por ejemplo, si eso pasara en la actualidad de que, pastor, yo me quiero así como que bautizar también, de por sí no tendría que haber ningún impedimento, porque al final, o sea, nosotros tenemos ese texto, pero imagínense cómo es la palabra, el orden que sigue la palabra, porque antes de que el etíope eunuco le dijera eso, ¿qué es lo que impide? Dice la palabra de que el apóstol le comenzó a explicar la escritura. Entonces el primero fue expuesto a la palabra antes de ser bautizado. Entonces siempre es bueno seguir ese orden, pero al fin y al cabo es como que, por ejemplo, le hagan la pregunta a una persona que está delicada de salud y que quizás no puede asistir aquí a la iglesia, pero se quiere bautizar. Póngale a una persona que tenga una enfermedad terminal, que no tenga tanto tiempo, que lo vamos a poner a sacar un discipulado de 2 meses para que se pueda bautizar. No, yo creo que hay situaciones especiales también en las cuales el Señor, como les digo, puede obrar, y el Señor puede poner ese rema también así en el pueblo, en este caso en los líderes, para que se logre hacer algo y la persona pueda ser bautizada. No sé si con eso le contesto. No, está bien, y la pregunta más que todo iba porque es que yo escucho mucho al pastor Andúzil y al Manolo Sierra, son de Vida Nueva. Entonces el pastor Sierra bautizó 3. Entonces con esos 3 que fueron al bautizo, entonces él oró ahí y dijo, aquella persona acá o aquellas personas que reciban a Jesucristo de solo como es, lo permiten de entrar a tu corazón. ¿Quién de acá está dispuesto para que se bautizara? Y con esos 3 que él bautizó vinieron 14 entre su familia y todos levantaron la mano. Entonces quedó asustado y él dijo, no me entendieron. Volví y repitió la palabra.
ustedes han recibido a Jesucristo así, 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 como recibieron esto, volvieron y levantaron la mano los 14 y los bautizó. Entonces ahí me entró curiosidad, yo la voy a preguntar. Y lo voy a preguntar pues a dos personas que realmente saben mucho, Claudia y Brian. Y también las otras personas que Dios los utiliza. Y yo les voy a preguntar a ellos. Vale, gloria a Dios así por ello. Algo que también quiero que tengamos también súper presente y todo, porque sí, es cierto, a veces también nosotros sí tenemos esos conceptos de que claro, hay personas que saben mucho, y eso es un punto que me gustaría compartirles al final de lo que nosotros vamos a ver aquí, porque este tema de la madurez es súper amplio. ¿Por qué? Porque yo creo que al final lo que nosotros debemos de buscar como siervos, como discípulos del Señor, a veces no es tanto el saber por saber, ¿saben? Porque, por ejemplo, nosotros encontramos un Pablo que le dice a la iglesia de los Corintios de que el conocimiento envanece, el conocimiento a veces nos hace orgullosos, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces aprendemos más rápido en comparación del desarrollo que va teniendo nuestro carácter con esa palabra que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, que está bien el nutrirse de la palabra, claro que sí, eso es bienvenido siempre, pero al final nosotros, como pueblo de Dios, busquemos eso, el llevar siempre ese fruto delante del Señor, porque hoy en día nosotros buscamos hacia las personas para pedir un consejo, como en el caso suyo, ¿verdad? Hacer una consulta, pero el día de mañana, cuando usted y yo sigamos avanzando en esa madurez, van a ser otras personas las que van a venir a donde nosotros. No le vamos a dar nuestra opinión nada más, sino que todo fundamentado en la palabra de Dios, que ese es el punto, eso es lo que nosotros vamos a ver, y eso es un principio que sigue una persona que sigue la madurez espiritual. Entonces, si se fijan, todo está relacionado. Entonces, volviendo aquí a la pregunta, nosotros tenemos, gracias por cierto por la pregunta, hermano. Y gracias por la respuesta, que estuvo muy bien. Amén. Nos dice, por ejemplo, ¿y tú permitirías al Espíritu Santo que queme toda escoria en tu vida? Porque ciertamente, hermano, el Espíritu Santo está listo para limpiarnos y para purificarnos, pero lo que muchas veces no se quieren acercar somos nosotros. Es por eso que a veces nosotros andamos en una condición espiritual deplorable, no porque sea la voluntad de Dios de que nosotros andemos así, sino que simple y sencillamente nosotros no nos queremos acercar. Porque la misma Escritura, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Acercaos pues a Dios, ayúdenme a terminar el versículo, y Él se acercará a vosotros. Está siempre esa relación presente porque Dios quiere que le busquemos también. Entonces, ¿tú permitirías al Espíritu Santo que queme toda escoria? Recordemos que esta palabra escoria significa todas aquellas impurezas, todas aquellas imperfecciones. Porque ¿quién de los que está aquí no tiene imperfecciones? ¿Quién de los que está aquí no tiene errores? ¿Quién de los que está aquí puede decir yo no necesito la sangre de Cristo? Yo creo que todos hermano. Porque inclusive en algo tan sencillo como nuestra mente podemos pecar. Entonces todos necesitamos siempre de esa purificación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y acá hay un punto bien importante. La madurez y el servicio van siempre de la mano. Aquí nos encontramos con otro texto que es San Juan 4:34. Y para esto me voy a dar a leerlo a nuestra hermana, ¿su nombre? Miriam. Se me ayuda a leer San Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vale. Aquí en este texto nosotros miramos de que en el contexto en el cual está escrito este versículo era porque los discípulos le insistían a Jesús para que comiese. Pero viene Jesús y les da esta respuesta de que mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y saben qué es lo lindo de eso también? De que fue el mismo Jesús el que dijo de que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino que vino a servir, dice la palabra. Por eso es lo que les digo, o sea, no hay ejemplo máximo que nosotros podamos tener que la misma persona de Jesucristo, porque ¿cuál es el punto? Él era Dios. Si había una persona que ha puesto sus pies sobre la tierra, que sí merecía ser servido desde que se despertase hasta que se fuese a acostar, ese era Él. Pero más sin embargo su enfoque, yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, el Señor Jesús tenía un enfoque tan perfecto que si ustedes se fijan, Él no perdía el tiempo, Él sabía lo que venía y todo. Entonces nosotros, ese ejemplo de madurez, nosotros lo tenemos en la persona de Jesucristo. Dios quiere también que le sirvamos. Nosotros esto lo podemos encontrar en Mateo 16:24. ¿Por qué? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga.
Básicamente en esto consiste el Evangelio, a que yo debo de renunciar a vivir el estilo de vida egoísta que yo tenía antes para adoptar un estilo de vida en servicio como el que tuvo Jesús. Porque usted mira todo el ejemplo de Jesús, porque a mí lo que más me asombra dentro de todas las cosas que hizo Jesús fue eso cuando Él le lava los pies a los discípulos. Y es que imagínense, póngase a pensar, porque yo creo que hemos de recordar lo que le dijo Pedro, ¿no? Que Pedro miró que Jesús iba a hacer eso y él como que se quiso hacer para atrás. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Si tú no te dejas, tú no tienes parte conmigo, le dijo. Pero les dejó ese ejemplo en cuanto al servicio. Entonces, apliquémoslo a todo lo que hemos visto en general. Una persona con madurez espiritual busca hacer también algo para el reino. Siempre decimos de que como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, y si usted se fija, su propio cuerpo tiene diferentes funciones. Por eso me gusta una frase que dice de que nosotros cuando venimos a la iglesia no tenemos que venir a buscar una posición, sino que lo que tenemos que buscar es ubicación, que es aquello que el Señor me ha dado a mí para desarrollar. Ese es el punto para el cual nosotros estamos aquí. ¿O usted cree que los dones y los talentos que Dios le dio a usted se los dio nada más por puro adorno? No, eso se los dio para el enriquecimiento de su misma iglesia, como nos lo dice también la palabra. Entonces, esto es en cuanto a todo lo que íbamos a ver en el día de hoy. Pero hay algo extra que también yo les quería compartir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la madurez, aquí nos quedamos bastante cortos en cuanto a esto. Y después al final nuestra hermana Claudia nos va a hacer como un repaso de todo lo que hemos visto a lo largo de toda esta segunda unidad. Pero hay cosas también que yo les quería compartir, que si me permiten un momento, enseguida se los comparto y todo. ¿Por qué? Porque algo que me llama mucho la atención en cuanto a este tema de la madurez son dos puntos muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Estos textos usted los puede escribir si usted quiere ahí en el manual. O sea, esto no está aquí, pero se los doy por si usted los quiere recibir. Vayámonos al libro de Hechos, en el capítulo 18, y vamos a leer del versículo 24 al 28, porque nos vamos a encontrar un caso bastante tremendo, y el punto es de que vamos a ver otro ejemplo en cuanto a madurez espiritual. ¿Por qué? Aquí nos dice la Escritura, si se alcanza a leer, en una traducción viviente nos dice de que Apolos recibe instrucción en Efeso. Vamos a hablar de este personaje Apolos, y vamos a ver qué es lo que tiene que ver aquí con la madurez espiritual. Dice el verso 24: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Efeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Aquí la palabra nos menciona el origen de donde venía este predicador llamado Apolos, y venía de esta ciudad Alejandría. Pero ¿qué es lo que había ahí en Alejandría? Estaba la famosa biblioteca, ¿no es así? O sea, era, por así decirlo, Apolos no solamente era una persona que conocía bien la Escritura, sino que era una persona que se había instruido en un buen instituto, por así decirlo. Había sido bien formado en cuanto a eso. Verso 25: había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. El conocimiento que tenía este varón era bastante limitado. Aquí nosotros nos podemos empatizar con Apolos, porque también nuestro conocimiento es bastante limitado hasta el momento. Nosotros ya venimos de una formación, acuérdese, usted ya pasó el primer nivel y usted hoy está concluyendo ese segundo nivel, pero lo que hemos aprendido hasta el sol de hoy no es suficiente. Entonces, ¿a qué es lo que yo lo quiero llevar? En el versículo 26 aparecen dos personajes, aparece Priscila y Aquila, y dice: lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, y mire lo que dice: lo llevaron aparte y le explicaron el camino del Señor con aún más precisión. Apolo solo conocía hasta Juan el Bautista, pero de Juan el Bautista en adelante él no sabía. Entonces Priscila y Aquila lo toman aparte y le comienzan a explicar más así la palabra. Verso 27: Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Efeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para que lo pudieran recibir. Cuando Apolo llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Y miren lo que dice el verso 28: refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando la Escritura, les explicaba que Jesús es el Mesías. Es el Mesías. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo con todo esto? Porque a mí algo que me impresiona acerca de Apolos es que él venía de un buen instituto.
pero más sin embargo se encuentra con Priscila y con Aquila, personas que eran desconocidas para él, pero ¿saben qué? ¿Cuál es lo tremendo de la madurez que tenía este varón? De que él estuvo dispuesto a escuchar. El hecho de que nosotros vengamos de una buena formación, eso no quiere decir de que ya no vamos a escuchar a nadie más. Por ejemplo, yo creo que soy menor de edad en comparación a la mayoría de los que estamos acá, pero yo creo que todos podemos aprender de todos en cuanto a ese camino. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el Señor Jesús dijo de que gracias Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las has revelado a ¿quiénes? A los niños. Hay cosas que el Señor escondió en la Escritura que solamente las dejó para que las descubriesen aquellos que tengan la actitud como la de un niño. ¿Por qué la de un niño? Porque la de un niño le gusta seguir aprendiendo. Y nosotros lo acabamos de ver en este caso. Él venía de una buena universidad teológica, por así decirlo. Mas sin embargo, este varón, como tenía madurez espiritual, él siguió aprendiendo, él siguió desarrollándose. ¿Y cuál fue el resultado de eso? De que él demostraba, utilizando la palabra, de que Jesús era el Mesías. ¿Y con qué se defendía Apolos? Con la Escritura. ¿Con qué se defendió Jesús cuando fue pasado por la prueba? Con la Escritura. El mismo modelo, el mismo molde es el que el Señor está pasando con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nosotros no podemos decir que tenemos madurez espiritual si no estamos dispuestos a escuchar a aquellos que están delante nuestro, porque nosotros, sin conocer la vida o el testimonio de esa persona, podemos aprender siempre algo nuevo acerca de las personas que nos estén exponiendo la palabra de Dios. Y por último, no sé si por el tiempo sigo o... No, siga. Vale, pues. Y por último, les quiero dar este punto acerca de la madurez espiritual, y para eso nos vamos a ir a Gálatas. Vamos a ver, vamos a irnos a Gálatas. Gálatas, el capítulo 2, el versículo 11 al 14, vamos a leer. Acá hay una escena bastante curiosa. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con dos pesos pesados. Nos encontramos con Pedro y nos encontramos con Pablo. O sea, eran personas que conocían bastante bien la Escritura. Usted mira la vida de Pedro, usted mira la vida de Pablo, y usted puede decir que estos dos varones tienen madurez espiritual. Pero vamos a leer qué fue lo que pasó aquí con estos dos apóstoles. Nos dice la Escritura: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Qué le parece ese versículo? ¿Quién estaba equivocado ahí? ¿Quién estaba equivocado ahí? Pedro. Pedro. ¿Y quién era Pedro? Uno de los 12, uno de los que caminó con Jesús, un apóstol, el que predicaba y se convirtieron 5,000. Él estaba equivocado aquí en algo. Entonces, ¿me entienden? O sea, el hecho de que usted se perciba como una persona madura no quiere decir que no se va a equivocar tampoco, porque aquí lo estamos viendo nosotros, de que el apóstol Pedro, ni más ni menos, él se equivocó también. Porque nosotros miramos el inicio de la vida de Pedro y miramos de que era un hombre bastante impulsivo, bastante imprudente, pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo en Hechos, miramos aquella madurez de aquel varón. Nada que ver con aquel hombre que le arrancaba la oreja solo porque querían llevarse al Señor, ¿verdad? Nada que ver, se mira esa madurez así en Pedro. Entonces nos sigue diciendo en el verso 12: cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, que este era otro apóstol, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Verso 13: como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. ¿Qué le parece ese versículo? Es que esto es lo tremendo, o sea, que es un apóstol y todo, pero él se equivocó. Entonces muchos cristianos, dice la palabra, imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Entonces aquí es cuando viene Pablo y lo confronta y le dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. Y lo vamos a dejar solamente hasta aquí. Pero el punto que yo quiero recalcar y con el cual quiero que se quede en cuanto a la madurez es eso: el hecho de que nosotros alcancemos una estatura en cuanto al conocimiento, la revelación de Dios, no nos hace inmunes a que nos podemos equivocar también nosotros. Porque le voy a decir de que esto sí era un caso serio. ¿Por qué?
Porque yo me puedo equivocar, pero las consecuencias solo pueden ser para mí. Pero otra cosa muy diferente es que yo me equivoque y que me lleve de encuentro a más personas. Eso es completamente diferente, ¿no es así? Entonces, nosotros tenemos este precedente aquí en la palabra como un ejemplo para nosotros de que, si ustedes se fijan, no estamos inmunes a que nos podemos equivocar en algo de nuestro ministerio, pero ahí es en donde vuelve a entrar lo que es la humildad de aquellas personas a las cuales el Señor ha ido desarrollando la madurez espiritual. Y ya para ir concluyendo, quisiera que mi hermana Claudia pasara